Lucas capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y aquí abrimos nuestro paréntesis, aprovechando esta afirmación de nuestro Señor de que el obrero es digno de su salario. Y nos dimos entonces a examinar lo que entre el apóstol Pablo y la congregación en Corinto ocurrió en esa área de sustento para los obreros de la mies. Y nos dimos a la lectura juiciosa de 1 Corintios capítulo 9, del versículo 1 al 19. Y antes de ingresar a mirar cómo sí una congregación debe hacerse cargo de sus obreros para la mies, veamos cómo terminó la situación entre Pablo y los de Corinto. En la segunda carta, el apóstol Pablo, una carta enviada tiempo después de la primera, obviamente, en el capítulo 11, del versículo 7 en adelante, vuelven a tocar el tema, un tema espinoso, pero como el apóstol es apóstol, no se dejó amilanar por lo espinoso del tema, sino que era necesario concluir bien las cosas para enseñarle a los carnales corintios. Y de paso, pues nos está enseñando a nosotros mucho. Entonces Pablo, en la segunda carta, les dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de balde. Entiéndase, sin cobrarles, gratis, sin ninguna contraprestación de parte de ellos en esa área. Ahora, ¿cómo hacía Pablo para predicarle a los hermanos en Corinto, carnales al 100% en esa área y en otras? ¿Cómo hacía? Miren, escuche bien lo que va a escuchar. Pablo les dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Como vamos a ver, estas iglesias que a Pablo sí le enviaban para que pudiese seguir predicando a una congregación en Corinto que de él no se ocupaba ni se preocupaba, eran congregaciones, no era que estaban bollantes, pues los dólares les zumbaban, no, eran congregaciones que estaban en crisis. Permítame expresárselo así. Qué paradoja esta. Los pobres estaban sembrando para que Pablo pudiese predicarle a los ricos. Sí, mira el que está a su lado, dígale: ay, ay, ay. Y entonces dice además: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, o sea que Pablo sí tuvo necesidades, a ninguno fui carga. Ya vimos en la anterior enseñanza cómo Pablo no le fue carga a los corintios como congregación. Pero acá cuando usa la palabra ninguno, nos está mostrando que ni tampoco se acercó a alguno de los miembros de Corinto por aparte para pedirles. Siguió en su ley, no les pidió ni les recibió. Y ahora, además de lo que Pablo llama haber despojado a otras congregaciones,
les agrega, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, es decir, la gente de Tesalónica. Y si usted lee la carta o las cartas que Pablo le escribe a los tesalonicenses, se va a poder ilustrar de cómo esta gente no era que, como les digo, estuvieran superabundantes, no, de su propia necesidad. Sembraron en el apóstol Pablo y en su equipo. Y en todo me guardé, continúa el apóstol, y me guardaré de seros gravoso. Pablo entonces se reafirma en este punto. Ni les ha pedido, ni les ha recibido, ni les va a pedir, ni les va a recibir. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Acaya era la región donde estaba la congregación de Corinto. Digamos que Acaya era la región y Corinto la capital. Entonces Pablo les está reafirmando, no les he cobrado, no les he recibido, no les he pedido. Y alguno podría decir, pero qué apóstol tan engreído. No, él corre a afirmar. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Ahora Pablo entra a demostrarles que falta de ágape por parte de él no era. Si así hubiese sido, se va a predicar a otra parte y les da la espalda y que ellos vieran cómo se defendían frente a la vida eterna. Y pasa a explicarles por qué la situación como tan quirúrgica con los de Corinto. Les dice, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Pablo acá está colocándole cortapisa a sus detractores, aquellos que hablaban mal de él, pero a la vez eran mercenarios que explotaban a los de Corinto, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Pablo lo que le está diciendo a los de Corinto es, vean a ver si esas personas que a ustedes los explotan, les dan falsas doctrinas, le contemplan sus moños carnales y sus pecados, les abofetean. Cuando usted lea la primera y la segunda carta de los Corintios, se va a dar cuenta que estos falsos apóstoles que por allí rondaban eran súper agresivos con los creyentes en Corinto. Lo que Pablo le está diciendo, esa gente no son capaces, de predicarles el evangelio sin precio. Así como mi equipo y yo lo hacemos. Y miren cómo los trata Pablo, aquellos mercenarios, porque estos son falsos apóstoles, ¿sí? Al igual que el Señor Jesús detesta a los falsos apóstoles y sus doctrinas, como lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 2. Pablo también nos enseña que debemos estar lejísimos de ellos. Los llama también obreros fraudulentos. Mientras Pablo es un obrero para la mies correcto, juntamente con los de su equipo, esta gente también son obreros, pero fraudulentos. Y les dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En paisa podríamos decir, esa gente era más falsa que una moneda de cuero. Y continúa Pablo y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Otra expresión paisa es que de tal palo, tal astilla. Pablo a estos obreros fraudulentos los ubica donde deben estar ubicados, hijos del diablo. Y continúa, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Disfraces. Época de disfraces. Vuelvo y te digo, al igual que el diablo engañoso, son estos obreros fraudulentos que estaban como sanguijuelas saqueando a los de Corinto. Y los de Corinto no se habían dado cuenta. Y Pablo recuerda algo. Con respecto a estos falsos apóstoles, con respecto a estos obreros fraudulentos, con respecto a estos disfrazados de apóstoles de Cristo, les dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ustedes ya sabemos por lectura juiciosa cuál es el fin de esta gente.
lago de fuego y azufre. Ahora, en la misma segunda carta a los Corintios, pasemos al capítulo 12 y leamos del versículo 13 en adelante. Fui guiado por el Espíritu Santo para darte el panorama completo de cómo quedaron las cosas con los de Corinto. Dice así, Pablo vuelve a retomar el tema. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Pablo les hace unas devoluciones supremamente respetuosas en términos, pero reales y contundentes. Les está haciendo notar que ellas, los de Corinto, no eran la única iglesia a la que el apóstol estaba edificando. Y, por si fueran a sacar algún argumento, Pablo les dice, no, ustedes no han sido inferiores en el trato que yo le he dado a las otras congregaciones, porque les predicaba lo correcto, les predicaba la sana doctrina, les predicaba el evangelio del reino, todo lo bien, todo lo bueno, agradable y perfecto de parte de Dios. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido una carga. Vuelvo y te digo, no les recibió ni pa' un tinto. Y les dice, perdonadme este agravio. A esto yo lo llamo ironía apostólica. Entonces los ofendí por no cobrarles, eso es lo que le está diciendo. Y como les he dicho, Pablo cuando toma un tema no lo suelta, eso le saca hasta la médula. Y les dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Por tercera vez. Y no os seré gravoso. Válgame Dios, tercera vez. Yo creo que a esta altura los de Corinto ya tendrían que sentir un poco de pena. Y les dice, porque no busco lo vuestro. Lo que le está diciendo es, vuestro dinero no es mi objetivo. No. El de esos apóstoles falsos, el de esos obreros fraudulentos, sí es el dinero de ustedes. A mí no me interesa su dinero, su plata, su oro, sus piedras preciosas, sus joyas. Les dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Eso sí, sus almas sí me interesan. ¿Y por qué le interesan? Porque Pablo quiere llevarlos hasta la eternidad y presentárselos a Cristo y decirles, estos, amado Señor Jesús, te los parí yo. Cuéntemelos a mí, pónganlos en mi cuenta. Y trae un argumento bien interesante, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. El corazón del Padre estaba en el corazón del apóstol. Corazón de padre que jamás tendrá algún mercenario. Nunca podrá un mercenario o un obrero fraudulento tratar a los demás con visión a la vida eterna. Y aún les dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Ves? Y así fue. O sea, Pablo esto no fue solamente para escribirlo, se les comportó así. Claro que se pueden hacer reclamos, sí, aunque amándoos más, sea amados menos. Es que una persona carnal, así haya nacido de nuevo, si no ha renovado el entendimiento y no ha crecido, no sabe nada de ágape. Un hombre, como el apóstol Pablo y los miembros de su equipo, sí sabían que era eso, servirle al ingrato. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Permítame aclararle pues para que no se, si usted quiere dejar aquí, no se vaya a ir con una mala idea. El engaño del apóstol Pablo para los de Corinto fue no estafarlos. Y alguno podría decir, pero de pronto alguno de los miembros del equipo sí. Pablo también corta esto de raíz. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Este comportamiento no solamente era del apóstol, era de todo su equipo. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿Ves? Por nombre propio cita a los de su equipo y los saca en limpio, porque así era. No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. Es decir, ver a Tito, ver a Timoteo, ver a los miembros de su equipo, era como ver al apóstol Pablo. Ellos habían sido bien discipulados. Él, Pablo, había sido
buen discipulador. Hoy también quiero guiarte a las enseñanzas del apóstol Pablo a Timoteo y a su equipo. ¿Cómo era que Pablo discipulaba a las personas que estaba levantando como obreros en estas áreas y en todas? Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5, del 17 al 18, ya te lo había leído, pero lo repito. Pablo le dice a Timoteo que estaba pastoreando en Éfeso: los ancianos que gobiernen bien, permítame parafrasear, obreros para la mies, como los llama el Señor Jesús, en Lucas capítulo 10, versículo 7, los ancianos, los obreros de la mies que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es que la enseñanza y la predicación es un trabajo, Pablo lo acaba de decir. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto había que hacérselo retumbar a los de Corinto también en los oídos, porque ellos tal vez consideraban que predicar no era un trabajo, que enseñar era para vagos. Pablo lo reconoce como un trabajo. Pues la Escritura, y se apoya Pablo en la Escritura y no en sus caprichos, Pablo no tuvo caprichos, dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo no solamente cita al Señor Jesús, sino que cita la ley de Moisés para recordarnos en qué se basa él. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, Pablo, a partir del versículo 1, le da unas instrucciones a su discípulo Timoteo. Voy solo a leértelas. Entrar a detallarlas nos lanzaría al infinito de la predicación. Entonces no, estamos solo ratificando lo que nuestro buen Señor Jesús dijo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 13. ¿Cómo discipulaba Pablo a las personas que estaba entrenando como obreros? A Timoteo le dice: tú pues, hijo mío, observen el trato, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, en conocer de Cristo Jesús según las Sagradas Escrituras. Y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo también se ocupaba en el mandato que el Señor Jesús dejó: pidan al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, porque definitivamente en todas las generaciones son pocos, muy pocos. Y mira cómo los discipulaba, les dice: tú pues, a Timoteo, obrero para la mies, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, le dice Pablo a Timoteo, y el Señor te da entendimiento en todo. Lo conecta directamente con la fuente que es Cristo Jesús. Acuérdate de Jesucristo. Es que el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Del linaje de David, resucitado de los muertos, para que nadie se vaya a confundir, conforme a mi evangelio. En el cual sufro penalidades. El evangelio lo aboca a uno a sufrir penalidades, créanme que sí. Hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Hay un llamado a sufrir penalidades y soportarlas por amor de los que han sido escogidos por parte de Dios para salvación. Nos debemos a ellos, para eso hemos sido llamados. Obreros para la mies, no significa otra cosa. Tanto, dice Pablo, te lo repito, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y miren qué es interesante esto. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. No me puedo quedar ahí, quisiera, pero no puedo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesucristo no es la estrella que seguimos, es la estrella que nos ilumina y nos alumbra en este caminar de ser obreros para la mies. Entonces Pablo le da a Timoteo un ejemplo desde la milicia,
sufre penalidades como buen soldado. Un ejemplo desde los deportes y también el que lucha como atleta no es queronado sino lucha legítimamente. Y también desde el ámbito campesino, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Me parece hermoso esto, inmensamente hermoso. Quiero hacerle un zoom al versículo 4 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. A los que realmente son obreros para la mies, el Señor Jesús les da un mandato. Les dice, voy a leerte la PDT, Palabra de Dios para Todos. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Lo que nos está diciendo nuestro buen Señor Jesús, nuestro amado Señor Jesús, el buen Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo, el amado Padre Celestial, nuestro amado Padre Celestial, a través de Pablo, en las palabras que le dirige a Timoteo es: un obrero para la mies debe dedicarse enteramente a la predicación y a la enseñanza, al estudio juicioso de la palabra y a la renovación del entendimiento, porque es un trabajo digno, porque está llevando personas a la eternidad. Lo que le está diciendo Dios a un obrero para la mies es: no se meta en asuntos civiles. Ojo, no está hablando de asuntos ilícitos, eso se descarta por naturaleza caída, desde luego. Lo que le está diciendo al obrero y a la obrera para la mies es: usted dedíqueseme solo a esto. Si usted quiere tener negocio, tener empresa, tener todas esas cosas que persigue la gente, y me parece bien que las persiga, pero no es bueno para el obrero para la mies, no está bien para el obrero para la mies estar vendiendo papitas, chicles, dulces, mantecados, todas esas cosas, estar allí, que una comisión, estar allí, que la otra cosa. Ay, John, pero ¿usted cómo está diciendo eso? Pues porque alguien lo tiene que decir, porque está en las Sagradas Escrituras. O sea, un obrero para la mies no es un empresario. Un obrero para la mies no es alguien que especula en las finanzas del mundo. No. Un obrero para la mies, Pablo le dice que no pierda su tiempo pensando en los asuntos de la vida civil. Y vuelvo y te digo, claro, no está hablando de ilícitos, está hablando de las cosas normales que la gente hace para tener su manutención. Escúchelo en la NTV. Dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó, al dueño de la mies. Pedid pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, permítame recoger esto. No es un llamado a la miseria, no es un llamado a la inopia. Es un llamado a entender que el reino es el reino y tiene unos principios, y los obreros del reino, los obreros para la mies, están en la nómina del reino de Dios y de su justicia. Por lo tanto, cuando usted y yo sigamos, yo les dije, si usted piensa que está muy duro el asunto con este evangelio, a partir del capítulo 10 se empina más, hay aún más para aquellos que nos decimos ser obreros y obreras para la mies. Por eso, tú nunca me vas a ver participando contigo en un negocio lícito, legal, bueno, donde van a haber ganancias pingües, espectaculares, porque me interesa tu alma, no tu plata. Eso es lo que un obrero para la mies debe decir. Creo que me estoy haciendo entender. Si no, invíteme a un cafecito, yo pago y le cuento cómo es la cosa. Vale. Pero no todas las congregaciones locales fueron o son como las de Corinto, gracias a Dios. Hay unas congregaciones locales extraordinarias
y espectaculares. Y las vamos a apreciar más adelantico, porque te dije que este paréntesis era amplio, largo. Entonces ya sabes, con todo el amor, con todo el cariño, recibe estas enseñanzas de parte de Dios por el Espíritu Santo, que es Dios, para estar bien educadito en lo que es el Evangelio de Jesucristo, que a propósito es Dios. Si una persona es llamada a ser obrero para la mies, automáticamente, según las Sagradas Escrituras, queda excluida de participar de los negocios civiles. El reino de Dios se encargará de sustentarlo. Si no, termina enredándose, como dice 1 Timoteo capítulo 6, en donde Pablo dice que muchos se extraviaron de la fe, porque el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, los extravió. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.